Y el día de hoy no está el señor Antonio Vargas porque se encuentra ya en el gimnasio Juan de la Barrera, porque los capitanes están disputando su segundo partido frente a los aguacateros de Michoacán. Así es, ¿estoy en lo correcto, Toño? Como no, mi estimado Chucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy en este segundo de la serie, ayer hay que recordar que en los tiempos extras, 132-128, ganaron los aguacateros de Michoacán. Hoy el coach de la quinteta de capitanes, Ramón Díaz, mandó al Pedro Mesa, Rigoberto Mendoza, Daniel Girón y Ernesto Glivé y Joel James a iniciar este partido. En este momento se está disputando ya el tercer cuarto y por lo que estoy apreciando es muy difícil que se pueda llevar hoy otra victoria del equipo de capitanes. De hecho, el marcador al tercer cuarto, 9 minutos, 40 puntos la quinteta de los aguacateros de Michoacán por 29 de los capitanes de la Ciudad de México. El partido, lo poco que he visto, le ha costado mucho trabajo entrar a la pintura a los capitanes, inclusive tratar de disparar desde fuera del perímetro. La defensa es muy oportuna, no les deja disparar y los tiros que tienen los capitanes hasta el momento, bueno, no les han servido para alcanzar a este equipo que ya le saca una amplia ventaja, mi estimado Chucho. Se ve complicado que los capitanes de la Ciudad de México lleguen a su tercera final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ¿no, Toño? Sí, se ve complicado, los aguacateros están muy bien parados a la defensiva y recordar que se bajaba la serie acá. Pues gracias a Toño, se nos va el tiempo, Toño sigue disfrutando el partido y nosotros pues nos vamos, pero le agradecemos que nos haya acompañado y ¿sabe qué? Usted ya está.